Buen día, querida familia. Buen día, queridos niños. Buen día, querida niña. Nuevamente estamos en tu hogar para llevarte la buena noticia, para que tengas un encuentro con Jesús. Agradecemos a la DAPAC, a NPI y a Ñande Yarañé por dejarnos entrar en tu hogar, querida familia. Buen día, Olga. Hola, buen día, mis queridos niños, mi familia adorada. Bueno, realmente estamos un sábado más poniéndole todas las ganas para llegar a tu hogar con Jesús. Y hoy tenemos el encuentro número 37, siguiendo siempre nuestro librito, que es nuestro aliado más fiel. Y bueno, ¿cómo se llama el encuentro de hoy? Ven, Señor Jesús. El que garantiza estas cosas afirma: sí volveré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Y bueno, para empezar, como siempre hacemos los sábados, empecemos con una oración. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor, no tardes. Ven, Señor, no tardes. Ven que te esperamos. Ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el hombre perdió el calor, los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Amén. Amén. Bueno, esta hermosa oración también podemos ver en pantalla para hacerlos todos juntos. Y hagamos la pequeña retroalimentación del encuentro anterior, que se llamaba Un cielo nuevo y una tierra nueva. A ver, chicos, ¿qué nos estamos recordando de ese encuentro? ¿Qué compromiso tenían que hacer en la semana? Y tenían que cuidar la creación, tenían que comprometerse a esperarle a Jesús, a estar preparados. Sí. ¿Qué llegará al final de los tiempos? Era la pregunta pendiente. Y con esa pregunta ustedes tenían que analizar en familia qué iba a pasar, y realmente hoy vamos a hacer un hincapié más fuerte, porque hoy se trata de que Jesús va a venir. Él nos prometió. En este encuentro queremos comprender que nuestra existencia humana vive en la esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Para ello, preparémonos en este momento de la experiencia, pensando cómo vos, niño, y vos, niña, te vas a preparar para cuando alguien te visite. ¿Qué es lo que harías en tu casa? Primero averiguar quién viene. Viene un tío, una tía, una abuela, unos primitos, unos amigos de la familia, la madrina. Sí, y para ello tengo esta imagen para que podamos hacer pequeños tips de todo lo que podemos hacer cuando esperamos con ansia a alguien que amamos. A ver, señor director, la imagen, por favor. ¿Qué vemos en la imagen? Vemos que la mesa está decorada. Sí, hermosa mesa bien preparada, con flores, con todos los cubiertos. También vemos a niños y a una mamá que se está preparando con muchísimo entusiasmo para que se sienta ese calor, esa alegría que todos los paraguayos tenemos aquí en el Corazón con Jesús cuando vamos a recibir a alguien sumamente importante. O sea, que aparte de la decoración, tenemos que preparar nuestro corazón lleno de alegría y de amor. Bueno, en esta pequeña experiencia de vida, muchas gracias, que tenemos en la página también 84, podemos ir escribiendo, niños, todo esto que nos gustaría hacer para recibir a alguien. Y en este momento también tenemos que hacer el momento del anuncio, pedirle a nuestra querida niña Ailén, como siempre, que nos dé la lectura del Evangelio que vamos a compartir hoy. Jesús sale a nuestro encuentro con su palabra. Escuchemos. Lectura del libro del Apocalipsis.
Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirle lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que escucha diga también, ven. El que tenga sed, que se acerque, y el que lo desee recibirá gratuitamente el agua de la vida. El que da fe de estas palabras dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús esté con todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De vuelta, gracias Ailén, muchísimas gracias porque siempre estás dispuesta a traernos la palabra de Dios. Y ahora vamos a hacer como siempre ese ping-pong que tanto te gusta. Sí. Olga, ¿vos tenés el libro del niño? Yo tengo el libro del niño. Yo también tengo el libro del niño. Ah, qué bueno. Bueno, yo te pregunto, vos respondés. Sí. La primera pregunta, atiendan chicos, dice, ¿qué dicen el Espíritu Santo y la esposa? ¿Qué dicen el Espíritu Santo y la esposa? Escuchamos en la lectura. A ver, niños, respondan rapidito, rapidito. Les cuento que pueden ir respondiendo también a este número de celular que siempre sale. Ahora vamos a ser un poquito más estricta y no les vamos a estar dando todas las respuestas, sino que ustedes también tienen que empezar a pensar. ¿Qué dice la segunda pregunta? ¿Qué afirma el que garantiza las cosas? ¿Qué afirma el que garantiza las cosas? Pensemos en quién fue el que relató esta lectura de hoy. Y también acercarnos un poquitito, siendo un poco más tibio, que la persona que afirma lo que nos dice se va a cumplir, ¿verdad que sí? Sí, se va a cumplir. Y bueno, la siguiente preguntita nos dice, ¿qué se le pide a Jesús? ¿Qué se le pide a Jesús? Una palabra cortita, cortita, que yo sé que ya tienen todos en su mente. Bueno, y acá tenemos, señor director, las imágenes también de esta pequeña reflexión que estuvimos haciendo con Luz y con ustedes, los chicos. Ahora pasemos a la siguiente imagen, que es la buena noticia de Jesús. ¿Qué nos dice con esta buena noticia? La Iglesia, en nombre de toda la humanidad, se dirige a Cristo diciéndole, ven. Es decir, le pide que vuelva de nuevo ya al final de los tiempos, para que revestidos de su gloria y ser conducidos a la plena comunión con Dios. Jesucristo, luego de la resurrección, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y aquí Pascual nos ayuda con la pregunta. Pascual, ¿qué dice Pascual? Pascual dice, ¿todos queremos a Jesús? ¿Qué contesta Inés? ¿Y qué dice Inés? ¿Qué cosas hacemos para preparar la venida de Jesús? Nuestros amiguitos, Inés y Pascual, nos ayudan. Te ayuda a ti, querido niño, a ti, querida niña, a que abras tu corazón y respondas a estas preguntitas. La Iglesia espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que se realizará al final de los tiempos. No sabemos el día ni la hora, solo que debemos prepararnos con un corazón dócil al Señor. Todos estamos invitados a prepararnos para la segunda venida de Jesucristo. Él nos ha mostrado el camino y nos ha dejado medios para poder vivir una vida plena y feliz. Por ejemplo, amando como Él nos amó, sirviendo a los más necesitados, viviendo los mandamientos, haciendo vida las bienaventuranzas. Qué bueno saber que podemos prepararnos, que estamos a tiempo, ¿verdad? Como familia, para orar en familia, para pedir al Espíritu Santo que siempre nos esté iluminando. Como vemos también en la imagen, vemos al Espíritu Santo que le está abrazando a esta nuestra querida Iglesia Católica, que nos está dando la fuerza, la sabiduría para emprender día tras día. Y también estamos viendo a un
superhéroe. ¿Y quién es? Y es Jesús. Sí, es Jesús el que tiene que estar acá, vibrando nuestro corazón. Y creo que se nos está yendo también un poco el tiempo. Estamos cerrando este primer bloque. ¿Y qué le decís a estos nuestros niños queridos para que se vayan un ratito a merendar, a comer algo y que traigan un lápiz y papel para hacer un lindo cartel que diga ven Señor Jesús? Nos vemos enseguidita a vuelta del corte. Estamos volviendo del corte, sé que ahora estás muy contentito porque tenés la pancita llena y continuamos con nuestra catequesis del IBC para todos ustedes, nuestros niños queridos. Y en la Eucaristía también, queridos niños, nos encontramos con Jesús. ¿En dónde, Olga? Cuando estamos rezando el credo. El credo, pongan atención y recemos todos juntos. Muy bien. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Qué lindo, Olga. Y recordamos que el credo o profesión de fe tiende a todo el pueblo congregado responda a la palabra de Dios anunciada en las lecturas de la Sagrada Escritura y expuesta en la homilía, y a que al proclamar la norma de su fe recuerde y confiese los grandes misterios de la fe antes de comenzar su celebración en la Eucaristía. Después, Olga. Después tenemos también en este nuestro librito, si estamos continuando, estén atentos, en la página 86, el librito nos permite con una frase que dice, ven Señor Jesús, darle color. Que ellos pinten, que coloreen lo mejor que pueden. Que pinten con los colores que más les gusta y que después saquen una foto y nos envíen, porque habrá premios. Exacto, coloreen, pónganle los detalles, pónganle florcita alrededor de esa frase, que con todo amor salga del corazón diciendo, ven, ven Señor Jesús. Y con la Virgen María también siempre que nos acompaña y nos guía en este encuentro, queremos dejar algo en cada corazoncito. ¿Qué dejarías hoy en el corazón? Bueno, a mí me gustaría preguntarle a los niños, ¿qué le gustaría guardar en su corazón de lo que hayan aprendido hoy? O memorizar el credo, o rezar el credo todos los días, o pedirle a Jesús, ven Señor Jesús todas las noches, todos los días, todos los momentos. Entonces, guarden en su corazón, querido niño, querida niña, ese mensaje que hoy Jesús te quiere revelar. Continuando con el librito en la página 87, ahí vamos a ir completando, como dice Luz, lo que guardaríamos en nuestro corazón. Y también vamos a estar completando el compromiso para esta semana que se viene. Porque el encuentro de hoy se trata de que vamos a prepararnos para recibirle a Jesús. Pero no solamente vamos a prepararnos con una linda mesa, con una buena comida, solamente lo espacial, ¿verdad? No, vamos a prepararnos nosotros mismos también
para recibirle con alegría, con entusiasmo, con un corazón limpio y puro, porque Él va a venir a visitarnos a nuestra casa. Ven, Señor Jesús. Bueno, ese es entonces el compromiso de que cada familia nos comente, nos diga cómo se prepararían para recibir a Jesús. Y en este momento también, que ya asumimos el compromiso, atiendan porque ya dijimos el compromiso, ustedes ya han apuntado, vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de qué, Luz. De las bienaventuranzas. Y bueno, ¿y qué son las bienaventuranzas? Y son la manera de ser feliz que Jesús nos propone. Vamos a ir desmenuzando de a poquito cómo tenemos que vivir las bienaventuranzas. Me parece perfecto que sigamos profundizando las bienaventuranzas. Y te voy a dar un tip rapidito y después vamos a desmenuzar. Las bienaventuranzas son los pobres de espíritu, son los mansos, son los que lloran, son los que tienen hambre y sed de justicia, son los misericordiosos, son los limpios de corazón, son los que buscan la paz, son los perseguidos. O sea, que es la identidad del cristiano, eso que dijiste, Olga. Exacto, las bienaventuranzas son para todos aquellos que hemos mencionado recién. Y para poder tener este pequeño concepto ilustrado, señor director, si vamos a esta imagen. Si son tus días sin sol, tus noches sin luna y tu vida sin amor, abre tus manos al cielo y eleva una oración al Dios que puede cambiar tu lamento en danza y darte felicidad. Por eso sonríe. Bueno, viendo esta imagen, ¿me tenés también otra sorpresa? Sí, que a través de estas imágenes Jesús nos invita a recorrer el camino del amor. Que es lo único que nos lleva a la vida eterna, es el amor. Y aprender a vivir en santidad a través de estas bienaventuranzas. Sí, y a los niños que les encanta ver videos, bueno, trajimos nosotras dos un videito explicativo de las bienaventuranzas. A ver, señor director, si vamos con el video. Evangelio de hoy, Mateo 5, del 1 al 12, las bienaventuranzas. Se preguntarán qué son las bienaventuranzas, y yo se los voy a decir. Es una forma de vida que Jesús nos da para ser muy felices. Vamos a conocerlas. Cómo vivir la eterna felicidad. Cuando Jesús vino, se dio cuenta que buscábamos la felicidad en cosas equivocadas. Es por eso que nos dijo las bienaventuranzas. Felices los pobres de espíritu. No se refiere a no tener cosas, sino que lo material no sea tu prioridad. Hay personas que no tienen cosas materiales y se viven quejando de eso. A ellas no se refiere, sino a las que buscan agradar a Dios y dejan la ambición y envidia. Felices los que lloran. Puedes darle sentido a tu sufrimiento. ¿Y cómo hacer esto? Sufriendo con paciencia y ofreciendo tu sufrimiento a Dios para tu salvación o la de otros. Felices los mansos. El mundo te dice que hay que ser violento, fuerte y poderoso. Ser manso es ser tranquilo, bondadoso, paciente y humilde. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Cristo no te dice, busca que se te haga justicia, véngate, desquítate, sino dice, alégrate que ya Dios será justo en premiarte en el cielo por lo que has pasado aquí en la tierra. Felices los misericordiosos. Ser misericordioso es tener un corazón compasivo,
practicar la caridad, amor y perdón. Felices los limpios de corazón. ¿Cómo puedo saber si mi corazón está limpio? Cuando no tiene pecado. Por eso es importante pensarlo bien antes de hacer algo que lo ensucie, y hay que confesarse regularmente. Felices los que trabajan por la paz. Evita pelear con tu familia o amigos. Por el contrario, sea amable con ellos y compárteles tu alegría. Felices los perseguidos o insultados por mi causa. No debes de preocuparte si te molestan por actuar correctamente, ir a la iglesia o hablar de Dios, ya que si esto pasa, Jesús nos promete felicidad y el cielo. A vuelta del videíto vamos a ver a quién Jesús le dice bienaventurado. Bienaventurado los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Sí, va a ser del reino de Dios a estas personas que realmente son pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu va a ser el que les va a engrandecer y les va a permitir conocer mejor a Jesús. Bienvenidos los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bueno, los mansos, porque los mansos no buscan la guerra, al contrario, buscan la paz, son dóciles y siempre guardan en el corazón ese amor que aprendieron de Jesús. Los mansos son aquellas personas que tienen una bondad inmensamente grande que le permite acceder al prójimo ayudándole. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Exacto, Jesús les va a consolar a todas aquellas personas que en esta vida han pasado mal, ya sea por injusticias, ya sea porque fueron perseguidos o porque realmente no pudieron encontrar a Jesús. Jesús va a limpiar en este nuevo reino sus lágrimas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sí, en el nuevo reino, el que promete Jesús, ya no habrá más injusticia. Todos vamos a ser iguales, todos vamos a ser hermanos, todos vamos a trabajar para ese reino maravilloso que nos promete Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados porque pueden perdonar, porque tienen un corazón limpio, porque pueden ver dónde está el prójimo y lo que este prójimo necesita. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios, y para poder ver a Dios te recomiendo, niño, niña, querida familia, que tengas presente la palabra pureza. La palabra pureza, que es estar limpio por dentro y por fuera para abrir tu corazón a hacer cosas buenas en este caminar día tras día. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bueno, busquemos todos la paz, niños. Jesús nos dio paz. Jesús nos enseñó cómo podemos y dónde podemos encontrar la paz. Solo encontramos la paz si seguimos ese camino que era: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Claro, Jesús nos dice que todas aquellas personas que obraron en su nombre buscando el bien van a ser liberados, van a ser felices y van a encontrar esa dicha acá, en este nuevo reino. Y si los niños quieren leer, ¿dónde van a encontrar las bienaventuranzas?
Las bienaventuranzas están en nuestro librito, en la página 88. Ahí nos habla claramente de todo lo que son las bienaventuranzas. Sí, y también en la Biblia, en el capítulo de Mateo, capítulo 5 de Mateo. Bueno, también les quiero contar que vamos a irnos a ver una imagen de este pequeño niño que está aquí con su mamá. Este jovencito es el que nos estuvo cantando, no sé si te acordás, Luz. Me acuerdo. Y quiero traer esta imagen porque me llenó de alegría, ¿verdad? Hablando de la bienaventuranza, cómo este nene ayuda a la mamá que está viniendo del supermercado. O sea, niño y niña, vamos a tratar de que en este encuentro que estamos diciendo, ven Señor Jesús, con todo el corazón, seamos buenos cristianos. Sí, que nos va a acercar a la santidad, rezar, hacer obras de amor como este pequeño niño. Sí, como este pequeño niño, mirá que es chiquitito, Luz, nos entregó a nosotros en el encuentro anterior ese canto tan maravilloso. Bueno, niños, todos podemos colaborar. De eso se trata este capítulo, de poder colaborar y prepararnos para recibir a Jesús. Para la venida de Jesús. Y con esto terminamos nuestro encuentro. Con esto terminamos, nos vemos el próximo sábado. Chao. En tus labios y en tu interior, pintando cada rincón con 1000 colores de fe, esperanza y amor. Queridos padres, estamos iniciando nuestro momento de reflexión de nuestra catequesis del IDC, Iniciación a la Vida Cristiana. Esta gran responsabilidad que el Señor pone en nuestras manos y que tus se lleva yaguatá, ofrecer esta verdad de la fe, que en primer lugar nosotros lo vivimos. Y hoy con este tema tan importante, queridos papás, que es explicar, pero para eso primero nosotros tenemos que conocer y estar también en esta expectante espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema bastante complicado cuando uno no lo entiende bien. ¿Qué significa esa promesa que el Señor hace? Ustedes pueden mirar desde la palabra de Dios, sobre todo San Juan, el evangelista, en el capítulo 14 nos habla de esta venida de Jesús en medio de nosotros, donde Él dice, yo tengo muchas moradas, voy a preparar en el cielo para ustedes también esta morada. Luego en los otros libros, especialmente del Apocalipsis, nos va hablando también cómo se da o cómo se dará esta segunda venida gloriosa del Señor. Pero a veces nosotros nos podemos confundir cuando no entendemos bien lo que es, queridos papás, lo que significa verdaderamente un lenguaje dentro de la Biblia, este lenguaje literario. Nosotros tenemos que comprender que la venida de Jesús, o mejor dicho, la encarnación de Dios mismo en la persona de Jesús, que se ha dado desde entonces esa primera venida, de acuerdo a las promesas que nosotros encontramos en la Biblia. Upeare con la ñañe es de la primera, porque si ahora se nos está diciendo que hay una segunda venida y gloriosa de Jesús, significa entonces que hubo una primera venida de Dios en medio de nosotros. Y a eso nosotros le llamamos el misterio de la encarnación. Amba eres era la encarnación. In carnis. Veango latín de original. Oveñan de ella ya en castellano, allá es encarnación, en carne. Quiere decir que Dios se hace presente. Hoy queñan de apitebe, alleva. Oye, añan de apitebe. Eso quiere decir entonces la encarnación. Es el gran misterio. Decimos que es un gran misterio porque uno calcula, mira, dice, reflexiona y se da cuenta y dice, ¿cómo es que Dios verdaderamente pudo anonadarse? Oñemini, alleva, oñemishi, jauñan de apitepe, oiqueñan de apitepe, se hace carne, igual que nosotros, tocable, palpable, igual que nosotros, entra en nuestra historia. Este es el gran misterio entonces
de Dios que encontramos en todo el Antiguo Testamento. Y tiene una razón de ser, porque esta encarnación, esta primera venida de Dios en medio de nosotros tiene una causa y luego tiene una consecuencia, ¿verdad? La causa es el pecado del hombre, Adán y Eva, es decir, el querer ser como dioses, decimos nosotros dentro de este lenguaje del Génesis, capítulo 3, ustedes pueden ver. Allí en el capítulo 3 del Génesis, cuando la serpiente engaña, es decir, la serpiente está significando la tentación, queridos amigos, queridos papás. Muchas tentaciones en el mundo que nos hace pensar que nosotros somos dioses. Y entonces Dios viene en medio de nosotros para volver a redimirnos y devolvernos nuestra propia dignidad. Nosotros, en lugar de aprovechar todas las cualidades y riquezas que el Señor en la propia creación nos ha regalado, es incarnis, en la carne, lo que nosotros tenemos en nuestra propia condición de hijos de Dios, ¿verdad? En la condición de la creación, imagen y semejanza de Dios. Y al final de cuentas, miramos del otro lado y queremos ser como dioses. Y evidentemente, y entonces, ante estas situaciones, Dios, para redimirnos, devolvernos esa capacidad, mostrarnos entonces este camino de redención y de salvación, viene este concepto, ¿verdad?, de la primera venida. Es la promesa que encontramos durante todo el Antiguo Testamento. Los profetas nos hablan que vendrá, ¿verdad?, Dios mismo en medio de nosotros. Y así es cuando Jesús llega justamente. Él lo primero que predica es ese reino de Dios, que Dios ya está en medio de nosotros. Y así Jesús poco a poco va revelando la presencia de Dios mismo en medio de su pueblo. Y esta es entonces la primera partecita, ¿verdad? Que es la primera venida del Señor, de Dios, en carne, incarnis. Entonces es encarnación. Y desde aquí, queridos papás, vamos a seguir reflexionando enseguida sobre lo que significa esta segunda venida entonces del Señor. ¿Por qué necesitamos ahora de una segunda venida del Señor si ya hemos tenido una primera venida de Dios? Y es justamente porque, según la historia de la salvación, Dios que entra en nuestra vida, Dios que entra en nuestra historia, nos acompaña, pero fíjense, en este acompañamiento hay una generosidad total de parte de Dios que, respondiendo a nuestra historia, Jesús, en quien se encarna Dios mismo, muere en la cruz. Jesús, que ha dado toda su vida, entonces incluso hasta derramar la última gotita de su sangre, puede significar para nosotros un fracaso. Pero sin embargo, nosotros sabemos que después de esto está la resurrección. Y entonces, apuntando a la resurrección y hacia donde nosotros estamos caminando, porque es eso lo que Dios nos fue revelando, entonces la segunda venida gloriosa de Jesús apuntará a este elemento muy importante. Ahora, queridos papás, vamos a reflexionar un poquitito con un poco de música, escuchemos, estemos atentos y sobre todo también hagamos oración a través de la música, así como San Agustín decía, el que canta verdaderamente a través del canto está rezando 2 veces, dice. Entonces hagamos así también, reflexionando y entendiendo lo que el Señor nos va diciendo a través de esta melodía y a través también de estas palabras. Volvemos nosotros enseguida con nuestro IBC. Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti
mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida. Ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha. Mi sonrisa no es plena y todo sin ti en nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío, sin ti todo me deja tristeza, porque sin ti yo no respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrada a los pobres, acomodada en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto. Queridos papás, queridas mamás, estamos volviendo con nuestra reflexión de nuestro IBC, la iniciación a la vida cristiana. Y hoy de una manera especial, queridos papás, este gran misterio, decíamos, de la segunda venida gloriosa del Señor en medio de nosotros. Si esa primera venida de Dios en medio de nosotros fue a través de la carne, decíamos, ahora estamos apuntando hacia esta segunda venida, pero ya gloriosa. En esa primera venida, que en Jesús Dios nos muestra todo el camino de salvación y al mismo tiempo nos redime, pero por medio de la cruz, ahora entonces, después de su muerte, de su pasión, y llega la resurrección, ahora la promesa de esta segunda venida es nuestra propia resurrección. Pero ¿qué significa esta resurrección, queridos hermanos? Y significa justamente hacer presente la vida del resucitado en medio de nuestra historia. Si nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, ya el capítulo 1 del 11 en adelante, ustedes van a encontrar enseguida, ¿verdad? Cuando los discípulos dice que salen, son llevados por Jesús hasta el monte de los Olivos,
y frente a todos, dice, Jesús se va elevando. Y bueno, en ese momento, después de que ellos están mirando hacia el cielo, dice que aparecen dos hombres vestidos de blanco y le dicen: hombres de Galilea, vaigo la bella página, pendero baja pe mañana bateoto, peojoeque o yeta pendea puitepe. Pero ahora ciertamente podemos entender con la fuerza del Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de este Señor resucitado que vendrá, pero ahora ¿dónde? En medio de nosotros, en medio de la comunidad. Nosotros seguimos haciendo historia, nosotros seguimos haciendo camino y Dios nos sigue hablando en nuestra propia historia. El Señor ha pasado porque entró en nuestra historia in carnis, en la encarnación. Pero ahora nosotros sabemos que estamos haciendo historia y estamos haciendo camino nosotros, pero ya con la presencia del resucitado. Entonces la venida segunda y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo lo estamos comenzando ya nosotros con la construcción del reino de Dios. La venida de Dios en medio de nosotros sucede en la medida en que nosotros, yo papá, yo mamá, con mis hijos, con mi familia, en ese lugar donde me encuentro, comienzo a vivir lo que el Señor ya nos ha dejado en esa primera venida gloriosa, con todas sus enseñanzas, pero sobre todo, queridos padres, en este compromiso de hacer que el mundo sea mejor. Esa es la segunda venida gloriosa del Señor. Vendrá ciertamente, dice, con sus ángeles, incluso en el Apocalipsis nos habla que con las trompetas y que también vendrá sobre las nubes. Pero esto nosotros tenemos que entender que son géneros literarios que nos hacen entender a nosotros más concretamente que hay un compromiso de nuestra parte en la comunidad, en la familia, de hacer crecer el reino de Dios, de hacerlo presente. Es decir, la presencia de un Dios ya aquí y ahora en mi familia, en mi comunidad, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis amigos. Esa es la forma como Dios hoy está actuando y ese es el compromiso de cada uno de nosotros, que tenemos que traer ya, aquí y ahora, al Señor resucitado. Entonces, queridos papás, queridas mamás, esta es una obligación para nosotros, es un compromiso como cristianos enorme, porque somos nosotros quienes hacemos presente esta segunda venida gloriosa del Señor en medio de su pueblo, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga a todos, queridos papás, queridas mamás, y procuremos siempre transmitir nuestra propia fe. Upeñan de Yeikua, upeñan de Yahuerecoa, lleva peñan de Aputu Ume, a peñan de Ñame, upeñan Boazá, Yandera Cuérape, Yanemembu Cuérape. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos chicos, estamos comenzando este momento de nuestra catequesis IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y estamos en este mes de septiembre, queridos chicos. Entonces tenemos que ir adentrándonos y conociendo cada vez más lo que significa este hermoso libro sagrado. Tenemos que ir aprendiendo, conociendo cómo la Biblia se presenta y cómo nosotros tenemos que ir leyendo e interpretando esta palabra del Señor. Por eso, en este IBC, queridos chicos, tenemos hoy un tema muy importante. El mes de septiembre le dedicamos a la Biblia, sus partes y contenido. Muy bien, queridos chicos, entonces en este mes de septiembre le dedicamos totalmente al estudio de este libro sagrado. Y estamos diciendo justamente cuáles son las partes, cuáles son los contenidos que la Biblia nos va presentando en el día a día. Por eso les invito a estar muy atentos en este momento. Vamos a ir leyendo y vamos a ir reflexionando lo que significa para nosotros
este libro sagrado, este libro de Dios, que nos cuenta nuestro caminar, nos cuenta nuestra historia de salvación. Estén muy atentos y le escuchamos a Melissa, que nos va presentando lo que significa la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados que contiene las historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos, con base en la tradición judía, Antiguo Testamento y el anuncio del Evangelio, Nuevo Testamento. Biblia es un término procedente de la palabra griega biblión, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega ta biblia, ta agia, que significa libros sagrados. Queridos chicos, en este mes de la Biblia, entonces, vamos conociendo en esta definición. Es una palabra griega, nos decía. Es importante que en este mes de septiembre, sobre todo, primero conozcamos. La Biblia significa libro, biblón, decía. Es una palabra neutra. Por eso nosotros cuando lo tenemos en plural decimos los libros. En nuestra traducción tenemos la traducción en masculino. Nosotros no tenemos el neutro. Pero es interesante porque entonces nos está diciendo que es una colección de libros. Y al mismo tiempo la otra palabra que dice que es un libro sagrado, es decir, donde nosotros entendemos que Dios nos habla, Dios nos explica y nos va llamando para hacer un camino de santidad. Y todos nosotros como cristianos, queridos chicos, leyendo la palabra de Dios, vamos encaminando nuestra propia vida. La Biblia fue escrita por unos 40 hombres en un periodo aproximado de 1600 años. El primer libro de la Biblia es el Génesis. Fue escrito alrededor del 1445 a.C. El último libro es el Apocalipsis, escrito alrededor del 90-96 después de Cristo. Originalmente se escribió en hebreo, arameo y griego. Queridos niños, entonces estamos conociendo más o menos lo que los estudiosos nos van diciendo con respecto a este libro sagrado. Un poco de historia es importante para que nosotros también sepamos acercarnos a la Biblia, es decir, sepamos acercarnos a este libro sagrado. No pensemos que fue un solo autor. Aquí nos dice 40 autores, pero pueden ser mucho más, queridos chicos, en el sentido de que cada libro, cada reflexión y cada comunidad va expresando su relación con Dios, esa experiencia profunda con el Señor. Por eso decimos nosotros justamente que es Dios el que escribe la Biblia, pero ciertamente con la cooperación humana. Queridos chicos, esto quiere decir que no es que Dios escribe con el dedito la Biblia, sino que Dios con la cooperación humana, es decir, con los agiógrafos se dice, ¿verdad? Los que escriben lo sagrado, ellos entonces, con la reflexión de la comunidad, con la reflexión de todos los que forman parte de este caminar sagrado, entonces, con la experiencia de Dios, van escribiendo y van transmitiendo lo que Dios le pide al pueblo, lo que Dios nos pide a nosotros. Y así, a través de la Biblia, nosotros encontramos nuestro caminar de santidad. La Santa Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Ha sido traducida a más de 2.500 idiomas y está disponible en diferentes versiones según las tradiciones y traducciones. Actualmente está disponible también en formato digital. Queridos chicos, entonces aquí tenemos todas las posibilidades siempre para acercarnos a la palabra de Dios. Todas las culturas, muchísimos idiomas. Escucharon que hay más de 2.500 lenguas en las que ha sido traducida este libro sagrado. Y al mismo tiempo nosotros tenemos muchas versiones. ¿Qué significa esto de muchas versiones, queridos chicos? Las versiones son las adaptaciones para que nosotros podamos entender mejor, de acuerdo a nuestro lenguaje,
y podamos entender mejor la palabra de Dios, el mensaje de Dios, a través de nuestra propia cultura. Y esto es muy importante. Desde aquello que nosotros le llamamos lo original, como nos decía que la Biblia ha sido escrita en hebreo, en arameo, principalmente la parte del Antiguo Testamento, y luego en griego, la parte del Nuevo Testamento, luego las traducciones y así poco a poco. Después tenemos las versiones, como decíamos, que se van adaptando también a las culturas, para que cada cultura pueda entender, impregnarse con este mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, queridos chicos, en el día de hoy entonces estamos preparándonos para celebrar cada vez mejor este mes que le dedicamos a la Biblia. Nosotros ahora vamos a escuchar un poco de música, queridos chicos, donde vamos reflexionando justamente sobre la palabra de Dios. Y volvemos enseguida con nuestro IDC. Iniciación a la vida cristiana. Yeah. Río Squad. La revelación. Existe un joven que soñaba un día triunfar, mas no sabía en lo que Dios lo iba a transformar. 1,000 noches de tanto esperar, creyó que el sueño se tornó en realidad. Pseudos amigos tanto aquí y allá, creía tenerlo todo y hasta un poco más. Nunca pensó en que su sagacidad podía tornarse en una grande soledad. Nunca espero ese gran amor que su vida iba a cambiar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, que quiere transformar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, tu vida va a cambiar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, que quiere transformar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, tu vida va a cambiar. Ahora ese joven que soñaba un día triunfar, él sigue a Cristo y no le importa el que dirá. Ya no te afanes en los sueños que en ti están. Todo tiene su tiempo, en Él está. Nunca espero ese gran amor que su vida iba a cambiar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, que quiere transformar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, tu vida va a cambiar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, que quiere transformar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, tu vida va a cambiar. Él te quiere sanar, quiere transformar, te quiere bendecir. Él te quiere amar, mira, déjalo entrar. Dile que sí. Él te quiere sanar, quiere transformar, te quiere bendecir. Él te quiere amar, mira, déjalo entrar. Dile que sí. Él es el doctor por excelencia, no hay enfermedad, problema, para él no hay emergencia. Abogado, defensor, razón de nuestra existencia, mucho más avanzado, oye, que la ciencia. Él no se fija en la apariencia, conoce tu corazón y toda tu dolencia. Que me escuche por esta frecuencia, no es coincidencia, deja entrar en su presencia y verá la diferencia. El transformador de todo lo imposible, tú lo puedes todo, eres invencible, mi superhéroe, el verdadero previsible, convertiste en la bombino, increíble, ingeniero, arquitecto del mundo entero, no hay comparación, porque tú eres el mero, tu presencia heredero, me has cambiado pero entero, el tipo de encontrar un amor verdadero. Todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba, él te quiere transformar, con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, que quiere transformar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús.
sigo a Jesús y yo confío en Jesús, yo confío en Jesús, yo confío en Jesús. Y yo confío en Jesús, yo confío en Jesús, yo confío en Jesús. Estamos volviendo, queridos chicos, con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. En este día en que queremos reflexionar sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, sobre el contenido y sobre esta estructura tan importante del libro sagrado. Vamos a seguir nuestra reflexión y vamos a seguir conociendo lo que significa verdaderamente el libro sagrado, cómo este libro sagrado también se va dividiendo, cuáles son las partes de la Biblia. La Biblia cristiana se divide en dos partes principales, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Testamento en hebreo significa alianza, pacto o contrato. Cada uno de ellos reúne una colección de textos sagrados. Conozcamos algunos detalles esenciales. Muy bien, queridos chicos, entonces aquí nos damos cuenta las partes de la Biblia. Estamos hablando de la Biblia cristiana porque nosotros hemos asumido totalmente la parte también que le decimos Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, ¿entienden? La Biblia hebrea entonces que es asumida por el cristianismo. Y entonces nosotros los cristianos tenemos todos los libros que tiene la Biblia hebrea. Y es así que nosotros entendemos que Jesús, sus discípulos y toda esa comunidad cristiana que estaba comenzando y ha descubierto en la persona de Jesús al Mesías, ellos reflexionan y entienden, esto es lo que Dios había prometido justamente en el Antiguo Testamento. Los hebreos a esta parte de la Biblia le llamaban Tanakh, a lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Entonces, queridos chicos, ¿cómo le llamaban los hebreos a esta parte de la Biblia? Tanakh. Tanakh, que significa Torah, Nevi'im y Ketuvim. Son las tres partes de la Biblia hebrea. Escuchemos entonces lo que significa y cómo se divide el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es considerado por los cristianos como la historia de la creación. Comprende las historias relacionadas con la creación del mundo y los acontecimientos del pueblo hebreo hasta el año 445 a.C. aproximadamente. Muy bien, y así entonces, queridos chicos, vamos conociendo cómo se divide la Biblia, cuáles son sus partes y vamos a continuar reflexionando. Volvemos nosotros enseguida con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Queridos chicos, estamos volviendo nosotros con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y estamos en este mes de septiembre que le dedicamos a la Biblia. Por eso, este tema tan importante. La Biblia, sus partes y contenido. Y así entonces, nosotros tenemos, queridos chicos, después de haber reflexionado esa primera parte, un objetivo claro, un objetivo bien concreto para que en esta catequesis podamos ir asumiendo y sobre todo podamos ir asimilando elementos importantes para nuestra propia vida cristiana, para nuestro caminar como cristianos auténticos y comprometidos. El objetivo de la catequesis del día de hoy es familiarizarnos con la palabra de Dios. Qué lindo, tenemos que ser muy familiares, es decir, familiarizarnos, conocedores de la palabra de Dios. Y ahora vamos a continuar reflexionando un poco más y vamos conociendo las partes de la Biblia, cómo la Biblia se divide, la Biblia cristiana, la que nosotros tenemos entre nuestras manos. Existen dos versiones del Antiguo Testamento, las cuales circulaban indistintamente en los tiempos de Jesús y los apóstoles.
El canon hebreo o canon palestinense, escrito en hebreo, conformado por 39 libros. Esta versión excluye los libros llamados deuterocanónicos. Muy bien, queridos chicos, aquí entonces está esta primera versión que decimos la Biblia hebrea. La Biblia hebrea que nosotros conocemos también con esta versión del canon palestinense. Y tenían 39 libros, está escrito entonces en hebreo. Y esto es lo que nosotros le llamamos la Biblia hebrea. El canon alejandrino, versión de los 70. Esta versión fue escrita en griego. Contiene el canon hebreo y, además, los libros deuterocanónicos, llamados apócrifos por la tradición protestante, tales como Tobías, Judith, Libro de los Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Entonces, esta es la segunda versión, queridos chicos, la que fue escrita en griego. Y a esto se le llama entonces el canon alejandrino, que contiene todo el canon hebreo por una parte y luego lo que nosotros le llamamos los deuterocanónicos. Y así entonces nosotros conformamos y tenemos la que siempre fue utilizada por la iglesia, la que nosotros siempre hemos utilizado. Es la lengua corriente en ese momento que se estaba utilizando, el griego, la cultura occidental que había invadido toda esa región, y por eso después ya vamos a reflexionar y vamos a ver que los libros del Nuevo Testamento justamente también se escriben en griego. Queridos chicos, vamos ahora a ver esta versión que tenemos solamente los cristianos, que es la segunda parte de nuestra Biblia y por eso le llamamos la Biblia cristiana, es decir, la que contiene todo el Antiguo Testamento con los deuterocanónicos incluidos, es decir, el canon alejandrino y luego el Nuevo Testamento. Y aquí también tenemos todos los evangelios, las cartas de Pablo y también los libros que vienen sobre la sabiduría, es decir, sobre la reflexión de todo lo que los cristianos realizaban en ese momento. Vamos a escuchar entonces esta división y esta explicación tan importante en este mes también que le dedicamos a la Sagrada Escritura. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Es considerado por los cristianos como la historia de la salvación. En él se incluyen los evangelios que representan la vida y las enseñanzas de Jesús. Estos abarcan los acontecimientos durante su vida, su mensaje, su muerte y su resurrección. Esta es la parte entonces del Nuevo Testamento y aquí sobre todo el contenido, queridos chicos. El contenido del Nuevo Testamento que comienza, decíamos, sobre la vida, las obras, pero lo esencial y lo fundamental de los evangelios es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Todo lo demás se escribe en torno a este gran misterio de la Pascua, el Señor que ha obrado a través de su Hijo Jesús, la encarnación. Y entonces este gran misterio que es descubierto por la comunidad cristiana en Jesús de Nazaret, que se realiza todo lo que había prometido Dios. Y así vienen entonces después las reflexiones posteriores y forman lo que nosotros le llamamos el canon del Nuevo Testamento, que son 27 libros. Además, el Nuevo Testamento contiene la narración de los Hechos de los Apóstoles, que cuenta el nacimiento de la iglesia primitiva, las cartas pastorales de los primeros líderes cristianos y el libro profético del Apocalipsis. Y aquí está la división entonces, tan importante. Además de los evangelios, es decir, la vida, la obra, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, tenemos también Hechos de los Apóstoles. Como el nombre lo dice, queridos chicos, acciones concretas en la vida cristiana de los seguidores de Jesús. Por eso estamos hablando de una comunidad, estamos hablando de la iglesia. Y después las cartas pastorales. La palabrita es muy interesante porque es
ese pastor, esa comunidad, en este caso es Pablo quien está escribiendo las cartas, y también otros apóstoles o otros de la comunidad cristiana que reflexionan sobre situaciones concretas dentro de la iglesia. Y por eso se le llama justamente cartas pastorales. Y ahora, queridos chicos, entonces vamos a ir a la música, vamos a reflexionar sobre estos elementos importantes que hemos reflexionado sobre la palabra de Dios, sobre la estructura y el contenido de nuestra Biblia. Antes de la creación el Padre te escogió para ser la madre de su Hijo único. Obedeciste a pesar de que temiste, y bendita eres tú, llena de gracia. Siendo la oblación ayudaste a la salvación, y Dios tu Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste, y regocijaste en Dios tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges por nosotros, intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque
Estamos volviendo, queridos chicos, con nuestra catequesis del IBC. Iniciación a la vida cristiana. En este mes de septiembre que le dedicamos especialmente a la Biblia, su estructura y su contenido. Escuchemos algo más de esta información tan importante que tenemos que hacer parte de nuestra vida, tenemos que conocer. Dentro de nuestra catequesis es muy importante que tengamos este conocimiento. Copias y traducciones de la Biblia. Antes de la invención de la imprenta, los libros sagrados eran copiados manualmente. En el caso del libro sagrado judío, que corresponde al Antiguo Testamento cristiano, las copias eran hechas por copistas hebreos denominados masoretas. Ellos se encargaban de copiar las escrituras hebreas entre los siglos 6 y 10 y solían contar las letras para evitar errores. Muy bien, queridos niños, así entonces nosotros estamos en este mes de septiembre dedicando a la Sagrada Escritura, es decir, a la Biblia. Estamos conociendo cada vez más lo que es la estructura y conociendo también lo que es el contenido de la palabra de Dios. Nos despedimos en el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana.